Teoría psicoanalítica forgiana. Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes puestas en juego por diversas entidades para hacer frente a la realidad y mantener las personas con una autoimagen sana para utilizar en los diferentes problemas que se encuentren en el largo de una vida. En un mecanismo de defensa de la negación de una realidad. En sus primeras fases el bebé vive un estado de absoluto egocentrismo. En esta fase es una realidad solamente que existe a la medida que es aceptada por el sujeto. Ante una situación desagradable o traumática, el sujeto piensa, mientras yo no acepte esa realidad no existe. Represión. En el mecanismo de defensa sobre la represión, es un bloqueo de recuerdos dolorosos o traumas no superados mediante la censura de la memoria o pensamiento que puedan traerlos a la conciencia. Por ejemplo, una persona víctima de abuso sexual infantil no es capaz de evocar ningún recuerdo sobre esta parte de la infancia en el cual se dio. El mecanismo de defensa replegamiento, también llamado retraimiento, es muy pronto a la edad temprana. Lo que ocurre aquí es que él no quiere aceptar su realidad. Y el sujeto ante un estímulo desagradable busca la huida en sus sueños o en sus fantasías. En sentido estricto, más bien deberíamos hablar de una ignorancia de la realidad. ¿Qué queremos decir con esto? Se siente agobiado por el entorno y decide dormirse ignorando a todos y lo que está sucediendo en su entorno. Si lo hace por minutos es correcto. El mecanismo de defensa del desplazamiento, que es una carga emocional ligada al sujeto original, es dirigida hacia otro objeto, animal o persona, un proceso por lo cual se ven obligadas incluso a abandonar su hogar o sus lugares de residencia. También podríamos poner como un ejemplo, me vienen ganas de pegar a mi jefe, pero en cambio suelto una patada o una botella que al llegar a casa incluso discuto fuertemente con mi pareja. Como no queríamos ser despedidos del trabajo, desplazamos nuestro coraje hacia otros lugares en el que no tienen nada que ver. Con respecto al mecanismo de defensa sobre la regresión, hace referencia a cualquier retroceso a situaciones o hábitos anteriores, un retorno a los patrones de comportamiento inmaduro. Hacen berrinches, gritan delante de cualquiera, como que si fueran unos niños aún menores de edad. Por ende, si tenemos nosotros este tipo de gente, dejemos atrás estrategias para afrontar apropiadamente de acuerdo a nuestra edad. Caso contrario, los patrones de conducta que teníamos ya en la enseñanza-aprendizaje en relaciones humanas y derechos quedarán atrás y por lo tanto serán inmaduras y fatigas. Típico del ejecutivo a un niño. El mecanismo de defensa, idealización. Mediante este mecanismo el sujeto asigna y enaltece de cualidades a una persona a la que está unida, a la que siente próxima a él o de la que depende emocionalmente de esta persona. La farmacia está aquí dentro, enfócate en el presente, medita, agradece, construye. Ahora vamos a ver el mecanismo de defensa
de la desidealización. Nos encontramos en este caso en el reverso de la moneda del mecanismo anterior. Al no haberse cumplido las expectativas que el sujeto tenía en su ser idealizado, le retira todas las virtudes. El mecanismo de defensa del control del omnipotente es otro mecanismo bastante primitivo que se enraiza con el pensamiento que todo es mágico. El mecanismo de defensa de la sublimación. Podríamos decir que es de los más evolucionados y civilizados. El sujeto, con uno de los deseos o impulsos que no puede llevar a cabo por las prohibiciones sociales, busca una vía de alternativa para conseguir esa descarga. Esto lo consigue mediante la aceptación, el desplazamiento, la transformación y el impulso que está prohibido. Ejemplo, el padre que quiso que su hijo sea un militar, pero de pronto él escogió otra carrera. El mecanismo de defensa con la proyección es un mecanismo primario muy extendido del que en mayor o menor grado hacemos uso todas las personas. Consiste en volcar en los demás nuestras virtudes, nuestros defectos, al no ser capaces de reconocerlos como sentimientos propios. Positiva, como cuando proyectamos en el ser amado virtudes que realmente son nuestras. Negativas, cuando volcamos en otros todos nuestros defectos y acusamos. En resumen, podríamos hablar que los mecanismos de defensa, como negar, reprimir, regresar, desplazar, razonar, suprimir, proyectar, introyectar, reactivar, sublimar, aislar y divertir. Entre todos ellos nosotros vamos a hablar de uno más. Haciendo un resumen sobre el inconsciente, subconsciente y preconsciente. El inconsciente es la cara oculta de nuestra personalidad y actúa el psiquismo para defenderse de una ansiedad. El subconsciente es todo aquello que se encontraba por debajo de ello. El mecanismo de defensa sobre la anulación es un mecanismo para compensar un daño originado a otro mediante una acción inconsciente que borrará el sentimiento de culpa. El mecanismo de defensa de la introyección es un mecanismo mediante el que el sujeto incorpora a su psiquismo y a sus emociones elementos externos del ambiente que le rodea. La introyección es uno de los principales mecanismos que interviene en la modelización de su personalidad, que si no se da en los campos respectivos podría venir muchos fracasos. La disociación, nos encontramos con otro mecanismo primario donde el sujeto se desconecta de una situación actual y crea otra imagen de sí mismo. Esto le permite sobrellevar situaciones muy dolorosas o incluso que pueden ser traumáticas. Y por ende, este mecanismo hay que analizarlo respectivamente como el mecanismo de defensa de la excisión. Mediante la excisión, el sujeto hace una clara y tajante separación entre lo bueno y lo malo, entre las virtudes y los defectos. La excisión permite al sujeto evadirse de situaciones o personas que le producen sentimientos ambivalentes. Para el sujeto que usa la excisión, el mundo es blanco o negro, para él no existe el color gris. Teoría psicoanalítica freudiana, los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes puestas en juego por diversas entidades para hacer frente a la realidad y mantener la autoimagen. Las personas sanas, como decíamos antes, normalmente utilizan diferentes defensas a lo largo de la vida. ¿Cuál es su importancia? El propósito de los mecanismos de defensa es la protección del yo
frente a una ansiedad proveniente tanto de impulsos y tensiones internas inconscientes como la exigencia de una realidad externa. Los mecanismos de defensa son un intento de adaptación, de protección totalmente involuntaria e inconsciente. Los ejemplos que estamos hablando, por ejemplo, si alguien se siente frustrado y llega a su casa o a cualquier otro lugar y suelta a patadas a los perros o al mueble, o simplemente hace algo tan negativo que todo el mundo se queda absorto al ver su accionar. Entonces, ¿cuál es el propósito de los mecanismos de defensa? Protección del yo frente a este cuadro de depresión, ansiedad, miedo, fobia, intranquilidad, proveniente tanto de impulsos y tensiones internas inconscientes como de exigencia de una realidad externa. Por ende, los mecanismos de defensa son un intento de adaptación y protección, como decíamos antes. Los mecanismos de defensa primarios y secundarios que hablamos, los primarios son los que se desarrollan en las fases más iniciales de la evolución del psiquismo infantil. Por su parte, los mecanismos de defensa secundarios son elaborados y aparecen en épocas más tardías de la evolución y del desarrollo del psiquismo. En conclusión, los mecanismos de defensa es un nombre dado por Sigmund Freud a las manifestaciones del ego o del yo ante exigencias de otras instancias psíquicas, tanto del id como del superego. Pero el psicoanálisis freudiano no es la única teoría que se utiliza en este concepto. Si se acaba en el significado de los sueños, hay otros modelos que también existen. Por ende, si el paciente o las personas que tienen un problema deberían someterse a el test de cómo funcionan los mecanismos de defensa, haciéndose unos 2 o 3 o hasta 15 o 25 de estos, podríamos alcanzar sus conocimientos y por ende lograr hacer un replanteamiento o una reingeniería mental, psicológica e incluso psiquiátrica, para que su personalidad se adapte hacia los problemas que se puedan estar dando o aconteciendo en su vida interna o externa.